Nosotros lo primero que vamos a valorar es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, la pregunta es cómo es de que se va a formar la sustancia gris y la sustancia blanca en la parte de la médula espinal, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se forma? ¿Cómo se forma la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿Cómo se forma? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se forma? Todo empieza, chicos, en el primer día en donde a nivel de la ampolla de la trompa uterina es en donde tanto por la fimbriá ovárica del ovario va a pasar el ovocito secundario y se va a dirigir a la ampolla y va a unirse con el espermatozoide. Y en ese momento se va a dar lo que es el proceso de la fecundación. La fecundación tiene tres fases. Tiene una fase en la cual va a haber la penetración de la zona de la corona radiada, ¿no? Entonces aquí está el ovocito, aquí está el espermatozoide y va a penetrar una de las capas de la corona radiada. Después ahí es donde el espermatozoide pierde su capa de la cabeza y va a pasar solo la parte interna. Luego va a penetrar la zona pelúcida. Y luego, solamente en la parte del ADN del espermatozoide más el ADN del cromosoma se van a fusionar. A ello se llama fusión de pronúcleos. Entonces son las tres fases que tienen la fecundación para formar lo que se denomina ovocito maduro o lo que se denomina óvulo. Dicho óvulo, ¿a dónde se va a dirigir? Va a pasar por la trompa de falopio y se va a dirigir hacia el segmento del infundíbulo donde se va a unir al útero. Y allí es en donde vamos a tener tres porciones: el fondo uterino, el cuerpo uterino y el cervix. Es en el fondo uterino, principalmente en el lado izquierdo, en la cara posterior del fondo uterino, donde se va a producir la implantación. La implantación tiene tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? Empezamos con la primera fase, que es la de acoplamiento. ¿A qué me refiero? Que el óvulo se va a unir con el endometrio, con la primera capa o la capa más profunda del útero, ¿no es así? Entonces se va a unir y el blastocisto, en este caso, ya se convierte en blastocisto. Más o menos, ¿qué día es? El sexto o séptimo día, ¿no es así? Allí el blastocisto tiene dos capas. Tiene lo que se denomina la masa celular interna y lo que se denomina la masa celular externa. La masa celular interna va a formar al embrioblasto y la masa celular externa va a formar al trofoblasto. El embrioblasto va a formar propiamente al embrión y el trofoblasto va a formar a las estructuras extraembrionarias. ¿Ok? Entonces, después viene la segunda fase del acoplamiento, viene la adhesión. El blastocisto, gracias a la membrana, a lo que es la capa celular interna, la masa celular externa, perdón, va a formar dos estructuras que se llaman el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto va a formar las lagunas vasculares y el citotrofoblasto va a formar las vellosidades coriales. Y junto, ellos dos van a formar parte de la nutrición en el embrión. ¿Ok? Entonces va a empezar el sincitotrofoblasto a unirse al endometrio, va a empezar a profundizarse y eso se llama la adhesión. Y finalmente viene la implantación propiamente dicho, que es la invasión. ¿Qué me refiero a la invasión? Cuando ya el sincitotrofoblasto va a estar en la parte interna, igual el citotrofoblasto, y van a haber las dos estructuras que van a empezar a formarse del embrioblasto, lo que se denomina el hipoblasto y el epiblasto, a lo que más o menos está en la segunda semana, porque esta es la primera semana. La segunda semana donde se forma la capa bilaminar. Estas son las dos capas bilaminares, que es el hipoblasto y el epiblasto. El hipoblasto, ¿qué va a formar? El saco vitelino y la membrana exocelular, que también van a dirigirse para la nutrición. Y el epiblasto va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿A qué me refiero con ello?
a la tercera semana o el disco trilaminar. Ello más o menos es. Entonces, si nosotros lo valoramos desde esa manera, ya tenemos el esquema inicial de cómo se va a formar la parte neurológica, porque en la tercera semana, más o menos en la semana 21, en el día 21, 23, es en donde se empieza a formar el ectodermo neural. Y el ectodermo neural está relacionado con la parte dorsomedial de la estructura del embrión. ¿Ok? Entonces, en la estructura del embrión, propiamente, en la parte dorsomedial, se va a encontrar una estructura que se llama notocorda. La notocorda va a tener somitas. ¿Qué son los somitas? Son las células madres. Y en el sistema nervioso se denomina neuroblasto. En el sistema, por ejemplo, óseo, ¿cómo se denomina? Osteoblasto. Perfecto. Esos somitas, esas células, van a empezar a distribuirse en la parte más superior y como también en la parte más inferior. Y es en ese momento en donde van a formar dos pliegues o dos placas, que es la placa neural, ¿no? La placa neural. Cuando se va a engrosar más, se va a convertir en pliegue neural. Y al engrosarse más y haber más células neuroblásticas, va a formar lo que se denomina la cresta neural. Y como se va a separar los pliegues neurales, va a formar un espacio que se llama neuroporo anterior, porque está en la parte anterior o superior. Y en la parte inferior pasa igual, y se forma el neuroporo posterior. Diferencia el cierre en el 25º día y el 28º, 3 días más, ¿no? Hasta ahí es la formación de lo que se denomina el tubo neural. El tubo neural tiene dos partes, uno que es un tubo neural cefálico y un tubo neural caudal. El cefálico está relacionado con la formación de las vesículas cerebrales primarias, ¿ok? Y el caudal está relacionado con la formación de la médula espinal. Entonces, lo que nosotros tenemos que valorar es la formación de la médula espinal, hasta allí. Entonces, vamos a colocarlo de esta manera para que lo entiendan. Aquí tenemos lo que son los neuroblastos, en el cual van a empezar a proliferarse hacia la parte externa. Y allí van a empezar a formar una capa que va a tener... ¿Cuál es la diferencia del neuroblasto con estas neuronas? Que su núcleo va a ser mucho más grande y van a empezar a formarse dendritas, ¿no? Las terminaciones de asociación entre neurona y neurona. A eso se llama cuerpo neuronal. Y el cuerpo neuronal, ¿qué cosa es? Es sustancia gris. Esta capa se va a llamar zona del manto, que viene a ser la sustancia gris de la médula espinal. Y después vamos a tener los cuerpos neuronales, más o menos en la 5ª semana, 6ª semana, van a empezar a formar sus axones, que son los axones primarios o ya maduros. Y ahí se forma una tercera capa que se llama la zona marginal. Y la zona marginal viene a ser propiamente la sustancia blanca. Y es allí en donde se forma la estructura de una médula espinal. ¿Ok? Pero ¿qué más tenemos? Estos axones todavía no van a tener mielina. El neuroblasto es una de las células germinativas o de células madre. Otro de las células viene a ser los oligodendroblastos, que lo voy a poner como si fuera un triángulo. Los oligodendroblastos también van a pasar a la zona exclusivamente marginal y van a formar lo que se denomina las vainas de mielina. Entonces, el oligodendroblasto que va a formar el oligodendrocito, y ahí es donde te va a formar. Pero en la zona periférica, ¿quién lo va a formar? Las células de Schwann. ¿Y quién lo forma? Las células de Schwann, la cresta neural. Forma las células de Schwann, forma las neuronas o los neuroblastos autonómicos, forma las células para la formación de las meninges, ¿no? Forma las células para los nervios periféricos. ¿Ok? Entonces, aparte de esta segunda neurona, viene una tercera neurona que se llama astroblasto, que va a formar los astrocitos tanto para la zona del manto y para la zona marginal. Los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, ¿cuál es su función?
sostén y nutrición vascular. Por eso va a nutrir tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca. ¿Ok? Y ahí está toda la conformación. Por consiguiente, es lo que está en el dibujo. La sustancia gris está en el medio, que viene a ser la zona del manto. Y lo que está en la parte externa es la zona marginal, que es la sustancia blanca, que son los axones. La sustancia gris son los cuerpos neuronales. ¿Ok? Eso es la primera parte que ustedes tienen que entender. Pero en esta zona, en la parte media, hay un espacio que va a formar parte del conducto primario y que va a estar dividido por una membrana que se llama la membrana limitante externa. La membrana limitante en la médula espinal, vamos a ver que va a dividirlo en dos. Una porción que es dorsal, que se llama pars alar o pars dorsal, y una porción que es anterior, que es pars basal, pars ventral o anterior, ¿no? Y este es posterior. ¿Por qué motivo? Porque va a dividir la función celular de los cuerpos neuronales y de los axones. ¿Ok? Porque la médula espinal, ¿qué viene a hacer? Es una conformación de cuerpos neuronales y de axones cuya finalidad es integrar arcos reflejos. El paso de los impulsos nerviosos, tanto del sistema nervioso, o sea, de la parte sensitiva, la parte motora y la parte autonómica, y controlar esos impulsos nerviosos. ¿Okay? Esa es la definición neuroanatómica de la médula espinal. Y por consiguiente, la pars alar o la pars dorsal tiene una función netamente sensitiva y la pars basal o ventral o anterior tiene una función de tipo motora. ¿Quién lo divide? El surco limitante. Y eso lo van a ver más en tronco encefálico, porque cuando nosotros estudiemos bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, se va a dividir en dos porciones que se llama porción del piso o porción basal, y el otro es porción del techo, tectum o tegmento, ¿no es así? ¿Y por qué se da eso? Porque la porción basal en la parte media, embriológicamente, va a dar un espacio, una porción media que se llama la porción del piso, del suelo o la porción basal. Y en la parte posterior va a dar la porción del techo, tectum o tegmento. Entonces ahí es, chicos, donde tienen ustedes que fijarse de por qué motivo en el tronco encefálico se va a producir ello. Es por este motivo, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos la parte introductoria de lo que es la médula espinal, su configuración interna, y ahora vamos a pasar a explicar qué es lo que va a encontrarse dentro. Lo primero, en la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, vamos a tener tres zonas específicamente en la sustancia gris, ¿ok? ¿Cuáles son las tres zonas? Lo que se denomina astas, cuernos o columnas. Tenemos una asta que es posterior, ¿no? Y luego tenemos una zona intermedia que se llama comisura gris. Y luego tenemos una zona anterior, una zona posterior, una zona intermedia y una zona anterior. ¿Ok? Ustedes saben que la zona posterior es una zona sensitiva, ¿no es así? Por lo que ya hemos visto. La parte del asta anterior es una zona motora. Pero hay algo más, tenemos que darle otro nombre más. De tipo somático. ¿A qué me refiero de tipo somático? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué se le dice de tipo somático? Los cuerpos. No, vegetativa es diferente. ¿A qué me refiero yo? Cuando nosotros estudiamos el sistema nervioso, nosotros lo vamos a dividir desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista funcional. Cuando lo estudiamos desde un punto de vista estructural, nosotros lo vamos a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Y ahí está todo lo que hemos estudiado en la anterior clase. Desde un punto de vista funcional, se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso, ¿qué sería? Visceral o autonómico. ¿Ok?
Y este sistema nervioso somático puede tener una porción sensitiva o una porción motora. Y es lo que estamos viendo, la porción sensitiva o porción motora. ¿Qué se refiere somático? Que va a dar inervación exclusivamente al músculo esquelético y a la parte sensorial de los sentidos. Esa es su función principal. Que pueda ser sensitiva o motor varía. Y lo vamos a ver, por eso es de que lo estoy dividiendo, la asta posterior en una zona sensitiva somática y la asta anterior en unas zonas motora somática. Entonces, exclusivamente va al músculo esquelético. Esta zona para la parte motora y en esta zona para la parte sensitiva. ¿Ok? Y luego tenemos un sistema nervioso visceral o autonómico, que puede ser de tipo sensitivo o también de tipo motor. Si es sensitivo, está relacionado con el dolor y está relacionado con los reflejos. ¿Ok? Y es motor cuando puede ser un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso parasimpático o un sistema nervioso entérico. Esa es la clasificación general que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Entonces, ya viendo ello, ya van a comprender esto. Y entonces, ¿para qué sirve la zona intermedia? La zona intermedia es la zona autonómica. Si acá tenemos la zona somática, tenemos la zona autonómica o vegetativa, porque son dos funciones principales en el sistema nervioso. Entonces, en esta zona intermedia, la podemos dividir en una zona intermedia medial y en una zona intermedia lateral. ¿No es así? Zona intermedia lateral. ¿Por qué? Porque aquí están las astas posteriores, aquí está el asta lateral y aquí está el asta anterior. ¿No es así? Entonces, la zona intermedia, que es vegetativa o autonómica, tiene dos funciones. Una función parasimpática y una función simpática. La función parasimpática es la zona intermedia medial. Es parasimpática. Y la zona intermedia lateral o del asta lateral es una función de tipo simpática. Pero la función simpática tiene un espacio. ¿De dónde a dónde viene? Desde T1 hasta L2, L3. ¿No es así? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, ¿cómo se llama también? Tóraco-lumbar. Y el sistema nervioso parasimpático, cráneo-sacro. Por eso es de que el tipo parasimpático va a estar más asociado en la zona cervical y en la zona sacra. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Entonces, ya saben cuál es su función. Saben qué es lo que significa cada uno de ellos. Ahora vamos a poder caracterizarlos y darles los núcleos que corresponden. Pero esa caracterización la vamos a tomar desde un punto de vista antiguo y desde un punto de vista actual. El antiguo está relacionado solo con núcleos, que algunos libros lo refieren, y el otro está relacionado con las láminas de Brian Rexed. Diferencia antes de 1952, antes y después, ¿ok? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos primero con la parte antigua. Ya sabemos ya las vías. Empezamos entonces con la parte del asta. El asta posterior se va a dividir en tres. Lo que es la cabeza, el cuello y la base. Y el asta anterior se va a dividir solo en cabeza y base. Listo. Y la zona intermedia se va a dividir en una zona intermedia posterior o sensitiva y en una zona intermedia anterior o motor, que va a ser parasimpática, sí, y para ambos casos. En la cabeza, ¿qué núcleos nosotros tenemos? Tenemos nosotros tres núcleos. Y ese ahí es donde va a entrar. Aquí está. En este caso, chicos, nosotros tenemos en la cabeza el núcleo que está más posterior, que se llama núcleo posteromarginal o marginal de Waldeyer. ¿Cuál es su función principal, chicos? Dos. Termoalgesia y tacto fino o epicrítico. Tacto fino sinónimo epicrítico. Ahorita les voy a explicar un poquito más de las vías para que lo entiendan más, pero hasta ahorita es poco. Luego tenemos el segundo núcleo, que es el de la sustancia gelatinosa semilunar o de Luigi
controlando. Su función se divide en dos. ¿Por qué? Porque va a tener una porción medial y una porción lateral. La porción medial es exclusivamente termoalgésica y la porción lateral está relacionada con el tacto grueso o protopático. Tacto grueso o protopático. Y luego tenemos un tercer núcleo, que es el núcleo propio o central de la cabeza de Waldeyer. ¿Ok? Núcleo propio o central de la cabeza de Waldeyer o del asta posterior, cuya función está relacionado con el tacto grueso o protopático. ¿Ok? Hasta ahí, estos tres núcleos tienen una función que es de la vía sensitiva de tipo esteroceptiva. Es somática, es verdad, pero es de tipo esteroceptiva. Y después tenemos otro que está relacionado con otros dos núcleos que están entre el cuello y la base, que se llama núcleo basal medial y núcleo basal lateral. El núcleo basal medial, o también denominado de vectoreo, y el núcleo basal lateral, torácico o dorsal de Clark. ¿Cuál es su función? Una función propioceptiva de tipo consciente o inconsciente. 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 Entonces, aquí en este punto, chicos, vamos a ver dos vías. Una vía sensitiva esteroceptiva y propioceptiva. ¿De dónde vienen esas vías? ¿Alguien sabe? ¿De dónde vienen? ¿De qué parte exactamente las vías esteroceptiva y propioceptiva? Del ganglio de la raíz dorsal. Por consiguiente, ¿es de qué tipo? Ascendente. Sensitivo. Entonces, vamos a ver la vía, aunque creo que mejor lo vamos a agrandar acá. En las vías de conducción nerviosa, chicos, existen 4 tipos. Vías de conducción, sea ascendente o descendente. Vía sensitiva, vía motora, vía de asociación y vía sensorial. Son las 4 principales, ¿ok? De las cuales nosotros el día de hoy vamos a estudiar tanto las vías sensitivas como las vías motoras. Como resumen, en este punto, nosotros vamos a ver que la vía sensitiva se va a dividir en dos. Una vía sensitiva esteroceptiva y propioceptiva. La esteroceptiva está relacionada con la piel y es exclusivo del epidermis y la dermis, todos sus receptores. Y la vía propioceptiva o profunda está relacionado con ¿quién? Músculos, ligamentos, articulaciones. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros hablamos de vía esteroceptiva, es lo que nosotros sentimos en la piel, ¿ok? Y puede ser de un tacto fino epicrítico, cuando tiene una presión suave, o un tacto grueso o protopático. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes estudian semiología, ¿no se recuerdan que tenemos que hacer un tacto más superficial y un tacto profundo? ¿Por qué motivo? Es por ello. Ahí viene la sensibilidad tanto superficial, que es de un tacto fino, y de un tacto más profundo o tacto grueso, lo primero. Y después viene la vía de la termoalgesia. Todo ello conforma la vía esteroceptiva o superficial, que solo se encuentra en la parte de la piel. Y la vía profunda, que es la propioceptiva, es la vía consciente o inconsciente, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Ustedes están empezando a escribir y van a ver cómo van a apretar, van a flexionar los dedos de la mano y van a apretar el plumón o el lapicero. Van a colocarlo para mejor posicionarlo en la tabaquera anatómica y van a realizar el proceso de escritura, pero lo van a pensar poco a poco. ¿No es así? Eso es una propiocepción de tipo consciente. Saben que lo que están haciendo. Por consiguiente, toda la información que vaya de la médula, ¿a dónde creen que pasa? A la corteza. Por eso es consciente. Y vía inconsciente es cuando ustedes están escribiendo y están realizando otras cosas. ¿Por qué? Porque ya lo han aprendido, saben cómo realizarlo, pero pueden hacer otras cosas o pueden estar escribiendo y pensando
que lo que están escribiendo, digamos, del tálamo. El tálamo tiene cuántas divisiones, tiene 3 o tiene 2 clasificaciones, tenemos que valorar. ¿Me entienden? O, por ejemplo, ustedes están empezando a jugar fútbol y tienen que mirar cómo van a patear la pelota, cómo van a agarrar. Propiocepción consciente. Inconsciente cuando ya saben cómo jugar y ya no piensan en cómo patear la pelota, sino están pensando en cómo poder pasar por su contrincante. Esa es la diferencia, ¿no? Y la vía de propiocepción inconsciente va hacia el cerebelo. Por consiguiente, la propiocepción consciente es voluntaria, la propiocepción inconsciente es involuntaria. Cuando te vas a caer y tú inconscientemente tienes que poner tu pie. Esa es propiocepción inconsciente. Consciente es cuando te vas a caer, pero pones tu mano y ya no te vas a caer. Consciente. Entonces, más o menos ese es en general. Y todo ello es vía sensitiva, chicos. Y la vía motora se divide en 2. ¿Cuál creen que sea la vía motora? La vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal, movimientos voluntarios, vía extrapiramidal, movimientos involuntarios. Así es sencillo. Vía piramidal que pase por las pirámides vulvares, es decir, la parte córtico-espinal, y la vía extrapiramidal que no pase por lo que son las pirámides vulvares y se dirija hacia otros lugares, como por ejemplo la parte del cerebro, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros vamos a dividirlo, por ejemplo, la vía piramidal en vía córtico-espinal, que es lo principal que vamos a ver, o córtico-nuclear, que es parte de los pares, de los nervios. ¿Ok? Y la vía extrapiramidal, que puede ser primaria o secundaria, dependiendo de lo que vayamos a ver. Entonces, ya habiendo visto el resumen, nosotros ya podemos entender un poquito más a qué me refiero con vía estereoceptiva y vía propioceptiva. Entonces ya van a comprender de mejor manera cuál es su función de estos núcleos. Si yo les digo que el núcleo gelatinoso o de Luigi Rolando, que es el segundo de aquí, en su porción medial es termoalgésica, ¿es de la vía sensitiva estereoceptiva o no? Sí, porque tenía 3: tacto fino, tacto grueso y termoalgésico. Por consiguiente, vía estereoceptiva o superficial, de la piel. Si yo les pregunto del basal medial o del basal lateral y es propioceptivo, ¿consciente o inconsciente? Inconsciente. Entonces nosotros no pensamos antes de actuar o reconocer algo. Porque ¿qué significa propiocepción? Reconocimiento de una parte de nuestro cuerpo. Eso es propiocepción. ¿Ok? Perfecto. Y que puede tener 5 tipos la propiocepción. Podemos reconocer la vibración de los objetos, podemos reconocer con el tacto fino o epicrítico las cosas, pero es vía propiocepción. Podemos reconocer el peso del objeto, podemos reconocer el tipo de objeto y podemos discriminar 2 puntos en nuestro cuerpo. Esa es la vía propioceptiva. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí ya están los 5 núcleos del asta posterior. Ahora nos vamos al asta anterior, que es la vía motora. En la vía motora nosotros tenemos 2 partes. La base, en donde se encuentra el núcleo de la base. El núcleo de la base, que su función es regulador. Cuando indico regulador, ¿qué significa? Que va a inhibir algo. Ahorita les voy a explicar de mejor manera, pero va a inhibir algo. Lo siguiente es en la cabeza, que miren, vamos a ver en ahí un poquito, fíjense la ubicación de los núcleos porque va a cambiar en la vía actual. Cuando nosotros tenemos aquí, va a haber 4 núcleos. ¿Ok? Obviamente estos son los anteriores, los posteriores, laterales y mediales. ¿Ok? Aquí en esta zona de la parte, por ejemplo, de la parte lateral, es la parte apendicular de los miembros. La parte medial es la parte axial. La parte posterior es la parte de los flexores y la parte anterior es la parte de los extensores. Entonces, si uno indica, por ejemplo, ¿no?, está queriendo tocar el plumón, pero nosotros empezamos con la vía sensitiva, propioceptiva, de tipo consciente, porque estamos queriendo agarrar el plumón, va a mandar esa vía
todo el estímulo hacia la parte de la corteza. ¿Hacia qué parte? La postrolándica, que es la sensitiva primaria 312. ¿No es así? El área o el giro. De allí, de la parte sensitiva, va a pasar, va a decir, ah, no, estamos sintiendo, pero queremos mover nuestros dedos. Empezamos a sentir. Estamos el tacto fino. Luego pasa la vía motora, que es la prerolándica, o el área 4 de Broca. Allí es en donde va a mandar el estímulo ya descendente, porque ascendente es sensitivo, descendente, va a pasar por las vías de regulación, y que puede ser el tálamo, entre otros, y luego a la final, ¿a dónde va a pasar? A la parte del tronco encefálico y luego a la parte de la médula espinal. Y en la médula espinal te va a decir, quiero flexionar mis dedos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Flexión, voy a activar el núcleo posterolateral. ¿Por qué? Porque voy a flexionar la parte apendicular, que es los miembros. Los miembros, ¿ok? Entonces, eso es toda la vía que uno va a tener para poder realizar algo. ¿Me entienden? Entonces, si saben ello, van a saber todo en general, de la parte movimiento, etc. Entonces, ya sabemos cómo se forma la médula espinal, su sustancia gris, sustancia blanca. Sabemos cuál es su función, sabemos de la sustancia gris cuáles son sus partes y sabemos los núcleos y obviamente su función, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen ustedes hasta ahí? Existe otro núcleo que es el núcleo central del asta anterior, cuya función es regular, es decir, inhibir. Por ejemplo, si yo estoy activando el flexor apendicular, ¿a quién tiene que inhibir? Al extensor. Al extensor apendicular. Esa es su función, chicos. Así de sencillo. Por eso, centro regulador, recuérdense que es inhibición. Inhibición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí es el resumen de sustancia gris, chicos. Pero en la parte antigua. Y en la parte actual, ¿a qué tendríamos? A las láminas de Reset. Entonces, en las láminas de Reset, nosotros vamos a ver. Entonces, tenemos a las láminas, chicos, y en las láminas vamos a correlacionarlas con los núcleos. La lámina 1, ¿con quién creen que se relaciona? ¿Con el núcleo póstero-marginal o marginal de Walden? Perfecto. La lámina 2, con la sustancia gelatinosa, ¿no? O de Luigi Rolla. La lámina, el núcleo propio, ¿con qué láminas? 3 y 4. 3 y 4, chicos. Por eso en el dibujo, el núcleo propio tenía mayor espacio. 3 y 4. Y la lámina 5 y 6, ¿con qué núcleos? La basal medial y la basal lateral. Basal medial y basal lateral. Hasta ahí las 6 láminas. Pero después ahí se complica un poquito porque descubrieron 4 núcleos más en la zona intermedia. Y en esa zona intermedia nosotros vamos a tener los 4 núcleos. El núcleo que está más cerca a la parte medial, este núcleo de aquí, ¿qué núcleo es? Es el núcleo intermedio medial. ¿Cómo se llama ese núcleo intermedio medial? Es el basal medial o el de Vector. O sea, tiene la misma función propioceptiva, inconsciente, pero también tiene cierta función visceral de tipo parasimpático. Luego tenemos el intermedio lateral, pero que se va a dirigir hacia esta zona, va a ser más hacia esta zona. ¿Y cuál va a ser su función? De tipo parasimpático para reflejos viscerales. Esa es su función. Después tenemos un tercer nervio que es de tipo simpático. Y si es de tipo simpático, ¿va a estar en la zona intermedia medial o en la lateral? Lateral. En la lateral. Por consiguiente se llama autonómico simpático. Va a tener todas las funciones de la vía simpática. Y luego tenemos un cuarto, que es el autonómico sacro, cuya función va a ser de tipo parasimpático. De tipo parasimpático, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Contraer el detrusor para la orina, para
Entonces, para tarea en casa tienen que saber las diferencias entre la parte simpática y parasimpática. ¿Cuál produce miosis? ¿Cuál produce midriasis? ¿Cuál produce mayor peristalsis? ¿Cuál menor? ¿Cuál produce broncodilatación? ¿Cuál produce broncoconstricción? Vasodilatación, vasoconstricción. Esa es su tarea para la casa. ¿Ok? Porque quiero que sepan la diferencia entre simpático y parasimpático. Entonces, eso es lo que está pasando, chicos, aquí, y esto se llama lámina 7. Y la lámina 7 tiene esos 4 núcleos. Y luego viene la lámina 8, y miren ustedes que ahí hay un cambio. En la parte medial hay una lámina, la lámina 8, es como algo blanco, ¿no? Que no había en la parte antigua, ¿no? De frente iban los 4 núcleos. No. Ahora la parte medial se llama lámina 8, y ese núcleo es un centro regulador. ¿Y a quién les hace recordar? Al núcleo de la base del asta anterior. Ellos se han convertido en la zona medial. Y la zona lateral es la lámina 9, que son los 4 núcleos motores. ¿Entienden? Y luego viene la lámina 10. ¿Cuál es la lámina 10? El centro donde está el conducto ependimario. ¿Dónde está? En la parte medial. Toda esta zona de acá del medio es la lámina 10. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos el resumen, chicos, de la sustancia gris que ustedes tienen que saber para poder entender cualquier tipo de función, sea de tipo somática, sensitiva o motora, o de tipo visceral, porque son las dos funciones que les he dicho que existen en el sistema nervioso. Entonces, para eso tienen que primero empezar a aprender generalidades para luego entender todo lo que les explico. Pero lo hemos resumido, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? No, perfecto. Entonces, un ratito bajen los celulares. Párense, por favor. Párense todos. Porque es muy